Hola y bienvenidos a este miércoles 13 de octubre del 2021. Pido disculpas porque el día de ayer no sé qué pasó, que a algunos se les envió el repetido, lo del día martes, y entonces, o del día lunes, perdón, y había un poquito de confusión, pero después lo arreglamos. Bueno, esto es la cuestión de la tecnología y a veces que uno no mira bien lo que está haciendo, en este caso yo, así que pido disculpas en el nombre del Señor. Pero todo se arregló ya. Bien, para este miércoles 13 quiero volver a tocar lo que el día domingo traje a la congregación, lo que el Señor puso en mi corazón para la congregación y siempre, como digo, guardando respeto por aquellas ovejas creyentes que son de otras congregaciones, ¿verdad? Que reciban lo que usted sienta en el espíritu y lo demás lo deja a un costadito ahí sin ningún problema. Bien, entonces el domingo 10 yo traje eh, una predicación sobre el servicio, sobre el servicio. Ah, a veces a nosotros los pastores nos cuesta más ponerle un título al sermón que en sí el sermón. Y entonces yo estaba meditando por la mañana temprano del domingo cómo le pondría a esto. Y vino a mi corazón esto, aprendiendo a servir. Aprendiendo a servir. Jesús vino para servir. Y Él nos enseñó. Él es el modelo perfecto del servicio. Él se humanizó, se hizo Dios, se hizo hombre, ¿no? y vino para servir, no para ser servido. Y nosotros tenemos que aprender, yo tengo que seguir aprendiendo a servir. Él dice que el que no sirve o vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay un texto en Mateo 9:37, si lo quiere buscar, búsquelo. Dice así: entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha. Jesús les dijo a sus discípulos: levanten sus ojos, vean que la mies ya está madura. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Y un obrero qué hace? Trabaja para otro. O sirve, está sirviendo para otro. Entonces, Jesús quiere que nosotros aprendamos a servir. A servir. Hay un coro antiguo que dice: anhelo trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Y dice: trabajad y orad en la viña del Señor. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Dice: trabajad y orad. Hay muchos que solamente se la pasan orando, pero no trabajan. O sea, dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hay que orar. Perfecto. Lo dice el Señor. Pero también el Señor lo hemos visto trabajando. Se movía de lugar en lugar y hacía en cada lugar que llegaba, prestaba su servicio. Su servicio. Sanando, restaurando vidas, dándoles de comer. Todo lo que usted puede imaginarse lo hizo Jesús. Jesús nos enseña a servir. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan hay un párrafo del verso 1 al 20 que trata de Jesús con
más íntima parte de sus discípulos o apóstoles. Y quiero leer algo que es muy importante. Verso primero del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a parar ahí. Bien, vamos a ubicarnos en el contexto Vamos a retroceder miles de años atrás, y vamos a ver qué era lo que se hacía cuando alguien invitado a un banquete, en este caso Jesús tenía una cena especial porque estaba llegando el tiempo donde él tenía que culminar su obra, la obra que él vino a hacer, que era el dar su vida en rescate de muchos. Y en esos muchos está que está aquí primero y ustedes también allí. Y era tan importante ese momento, tan importante. Hay otro evangelio donde Jesús dice que anhelaba este momento. Y estaban cenando ya. Pero en un momento se para Jesús y hace algo que no era usual en la persona más importante. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hemos leído. Dice que se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó, se la puso, y después fue y buscó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bien, era lo común, lo esencial, que en una casa buena, porque Jesús se encuentra en un lugar bueno, hubiera un siervo dentro de todos los esclavos, que era el que ejercía el oficio de lavador de pies. Los discípulos estaban todos vestidos, estaban todos preparados. Se sentaron a la mesa y se olvidaron de mirar estos dos elementos o tres elementos, que estaba la toalla, el lebrillo y el agua, que tenían que cumplir una función. Claro, como elementos que son, no podían ellos mismos, tenía que haber alguien que se decidiera a hacer lo que se tenía que hacer para recibir bien a los invitados. En el tiempo de Jesús sabemos todos que las calles, todavía en algunos lugares uno puede ir y encontrarse calles todavía sin pavimentar, de lodo, tierra. Y en aquel tiempo la cosa era tremenda. ¿Por qué? Porque no había zapatos, no se usaban zapatos cerrados, se usaban sandalias. Era el elemento que había, sandalias. Y entonces al caminar por aquellas calles polvorientas y aquellas calles sucias, porque acuérdense que en esas calles transitaban caballos, vacas, ovejas, los que caminaban por ahí se les ensuciaban los pies. Y lo que primero se hacía cuando entraban en una casa, era que ese esclavo, el de menos, diríamos, si hubiera categoría, el de menos categoría, era el encargado de
hacer que aquel invitado se sentara y le lavara los pies. ¡Qué trabajo tan degradante! Lavarle los pies a aquel que venía de la calle, vaya a saber, no solamente sucio del lodo, del polvo, sino de todos los elementos que los animales por naturaleza sacaban de sus cuerpos. Y ese era el esclavo, el elegido. Pero en esa reunión nadie se percató que los elementos estaban ahí y que alguien los tenía que usar para llevar a cabo los lavados de los pies. Bien, el tiempo se me acorta, pero quiero que mañana, jueves, ¿verdad?, podamos seguir viendo esto que ocurre en este momento de esta cena. Acuérdense, Jesús nos enseña a ser servidores, aprendiendo a servir. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, bendiciones, hasta que sobreabunde.